Entonces, la semana pasada yo les había dicho que empezó parte 1. Estas enfermedades hereditarias van a ser directamente de niños recién nacidos, Por lo tanto, todas estas enfermedades las podemos localizar en lo que es el cribado neonatal. Y también con ustedes va a ir la próxima semana creo que es, ¿qué tema es? No me acuerdo. Cuando hagamos citogenética también son enfermedades de recién nacidos, porque directamente se afecta el desarrollo embrionario o la gametogénesis. Entonces, cuando hablamos la semana pasada acerca de las enfermedades, parte 1, habíamos dicho que van a cumplir la herencia mendeliana de cualquiera de los componentes. Habíamos hablado de la queratina, 2 queratinas, cualquiera de los 2 genes de las queratinas iban a producir una patología, que ya saben los nombres. De igual manera de los colágenos. Cualquiera de las cadenas alfa, de los genes para las cadenas alfa, iban a generar la patología. Entonces, ¿qué es lo que decía Mendel? Un carácter, un gen, un fenotipo. Por lo tanto, ahora le vamos a decir, un gen había sido una proteína. ¿Una proteína funcional era? No, era solamente una proteína. Debíamos saber si era una proteína o una subunidad, porque por lo general van a ser subunidades. Entonces ahora, con el tema que ustedes han hecho de daño al genoma humano, vamos a tener las mutaciones. Estamos complementando la clase de teoría que hicimos después del parcial. Entonces tengo las mutaciones. Por lo tanto, yo voy a decir gen mutado, proteína aberrante. ¿Cuántas posibilidades les había dicho? Aberrante. ¿Qué más? Funcional. Aberrante, esto era la tóxica. Ausente. Ausente. ¿Qué más? Y funcional. Disfuncional. O sea que no funciona. Disfuncional. Aberrante que funciona como un tóxico. ¿De acuerdo? Como un tóxico. Podríamos colocar afuncional. Le ponemos afuncional. No funciona. No funciona. Cuando se dice que no funciona es porque sí se ha hecho la traducción de dicho gen mutado, de dicho gen mutante. Cuando es ausente no hay traducción, no hay ARN mensajero, y en el aberrante sí hay ARN mensajero. Por lo tanto vamos a tener distintas manifestaciones clínicas. Entonces, cuando nosotros tenemos gen proteína, en este caso habíamos dicho proteínas estructurales la semana pasada. Ahora, ¿qué tipo de trastornos vamos a ver? Ya no son trastornos de las proteínas estructurales, van a ser de metabolismo. Por lo tanto, van a ser enfermedades metabólicas innatas, hereditarias, congénitas. ¿Qué tipo de proteínas participan en los metabolismos? Las hormonas, y a eso es regulación. ¿Qué? Enzimas. Entonces, hoy vamos a ver las llamadas enzimas. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en qué tipo de herencia. ¿Qué tipo de herencia será para todas estas patologías? Herencia autosómica recesiva. ¿Va a haber algunas que serán dominantes? No, no van a ser dominantes. Pueden ser ligadas al X, pero no lo estamos mencionando. Muy bien, vamos a empezar entonces con los datos, los antecedentes históricos, los trastornos de cada uno de estos 3 metabolismos. ¿Por qué se escogen estos 3 metabolismos? Porque se pueden tratar, hacer el tratamiento con la dieta. Con la dieta.
con la dieta. Entonces, dependiendo el metabolismo, yo voy a tener una enzima. Entonces, dicha enzima, al estar ausente o cualquiera de esas tres posibilidades que vamos a tener hoy día, voy a tener manifestaciones clínicas. Como es metabolismo, voy a tener ¿qué cosa? ¿Qué tipo de diagnóstico? Principalmente bioquímico. Entonces voy a tener una enzima mutada y las manifestaciones van a depender del metabolismo. A ver. Hoy en Draw My Life, la fenilcetonuria. ¿Imaginas tener que medir gramo a gramo lo que comes? ¿Imaginas necesitar aquello que te puede matar? En esto consiste la fenilcetonuria, también conocida como PKU. Es una enfermedad rara, hereditaria y que no tiene cura. La fenilcetonuria provoca una alteración en el metabolismo que impide el procesamiento de una fracción de la proteína, llamada fenilalanina. Tanto su falta como su exceso supone un grave problema en el crecimiento y en el desarrollo físico y mental de la persona, ya que impide que el sistema nervioso central capte aminoácidos vitales para su adecuado desarrollo. Es decir, cualquier alimento con proteína debe ingerirse en cantidades extremadamente pequeñas y con gran precisión. Un mal cálculo, 1 gramo de más o 1 gramo de menos, puede provocar daños cerebrales irreversibles. Por este motivo es tan importante la detección precoz, antes de los 20 días de vida. Para diagnosticar la fenilcetonuria a tiempo, se realizan las pruebas de enfermedades congénitas a los recién nacidos. Una vez detectada, además de seguir una dieta muy estricta para que al cuerpo ni le falte ni le sobre proteína, deben ingerir unos preparados químicos todos los días de por vida. Teniendo en cuenta que la mayoría de los alimentos contienen cierta cantidad de proteínas, ¿en qué consiste la dieta de las personas con PKU? Las carnes, pescados, huevos, frutos secos, legumbres, soja, leche y derivados están terminantemente prohibidos. Los cereales y las patatas pueden tomarse, pero siempre de forma controlada. Por ello, las frutas y verduras son la base principal de su alimentación. Como ves, se restringe a la persona la ingesta de proteínas naturales necesarias para un desarrollo normal. Además, hay que ser conscientes de que algo tan simple como un catarro es muy peligroso. Los mocos poseen proteínas y por lo tanto aumentan los niveles en sangre. La fiebre también altera estos niveles, porque es una respuesta en la que el cuerpo expulsa proteínas a la sangre. Lo mismo sucede con el ayuno, ya que el cuerpo utiliza las reservas de proteínas. Con todas estas limitaciones, el verdadero problema surge a la hora de controlar el nivel de proteína, concretamente de la fenilalanina en sangre, para saber si la alimentación está siendo adecuada. Se realiza el análisis una vez por semana en casa. Se pincha al paciente y la gotita de sangre que sale se plasma en un cartón. Este se mete en un sobre para mandarlo al hospital. Ahí analizan la muestra y avisan a los padres. Este proceso provoca que el tiempo de espera de los resultados sea largo y esté lleno de incertidumbre. O sea, con tan solo una monitorización constante y en tiempo real de estos niveles, se podría garantizar una vida saludable a las personas con PKU. Y así nace el biosensor, un dispositivo que mediría su estado de salud en cualquier lugar y momento, pudiendo ajustar la cantidad de proteína en cada ingesta. De esta forma, no solo disminuirían las visitas a los servicios de urgencia de los hospitales especializados, reduciendo incluso los costes sanitarios, sino que es previsible que a medio y largo plazo mejorasen las posibles secuelas que pudieran sufrir. Para concienciar sobre la fenilcetonuria y la necesidad del biosensor y financiarlo, se ha realizado un cortometraje llamado PKU, Protein Kills Us. Este muestra la vida de Candela, una superviviente en un futuro postapocalíptico. Una mujer que, además de afrontar las dificultades de subsistir en un entorno casi estéril, donde los insectos son la única fuente de proteína natural, padece PKU. Por suerte o por desgracia, el biosensor es lo único que garantiza su supervivencia. El proyecto del biosensor ha surgido desde la Fundación PKU junto al Hospital Sant Joan de Déu y la Universitat Autónoma de Barcelona. Este dispositivo puede hacerse realidad gracias a tu colaboración. Si quieres saber más sobre este proyecto y hacer un donativo, ve a la página de la Fundación PKU y comparte el hashtag PKU Tomemos Medidas en redes sociales para dar a conocer la fenilcetonuria. ¿Conoces a alguien que padezca esta enfermedad? Déjanoslo en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo! La voz de la chica Muy bien, ¿de qué enfermedad estamos hablando en el video? La fenilcetonuria, sus siglas en inglés,
pasa en esta enfermedad? ¿Qué ocurre? Acumulación de aminoácidos. ¿Qué le falta o qué le sobra? A ver, ¿qué le falta? Le falta, otra vez de nuevo, ¿qué le sobra? Aminoácidos. Sí le tiene que sobrar algo. Aminoácidos. Ya está, aminoácidos. ¿Qué le falta? Fenilalanina. ¿Qué le falta? Dime. Proteína. Ya está, muy bien. Le falta la enzima que va a ser la metabolización de la fenilalanina. Entonces, ¿qué le sobra? Fenilalanina. Le sobra porque está consumiendo aminoácidos. ¿Cuál es la fuente de aminoácidos? Tu pollo a la brasa. ¿Qué más? Tu lomo saltado, tu ceviche, tu chicharrón, ¿no? Todo eso. Cuando vemos la fenilalanina, miren, lo voy a poner con rojo para que se dé cuenta. ¿Qué significa esa raya? Es una conversión, entonces es una reacción química. Tiene una sola cabecita. ¿Qué significa? Unidireccional. Por lo tanto, la molécula anterior es necesaria y la enzima aquí, que sería la fenilalanina hidroxilasa, es la única que lo puede metabolizar. Porque si fuera de doble vía, ¿se acuerdan? Tendría que haber aquí otra enzima que hace el regreso. Exactamente. Pero no hay. Por lo tanto, es unidireccional. Tiene que estar esta para que haya, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de molécula es precursora a la fenilalanina? Un aminoácido, obvio, pero ¿qué aminoácidos? Glutamina. La tirosina. ¿De qué será precursora la tirosina? Todas esas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿En dónde yo necesitaré a la tirosina, además de todas las hormonas, la TSH? ¿De qué sustrato la tirosina? Para formar otra molécula. Claro, lo hemos hecho en bioquímica. M. Malata fantasma, van a decir, ¿no? Y eso ya no tiene nada que ver, nada con las lanzaderas. Ya, también. Muy bien, todas esas que ustedes han mencionado van a ser importantes. Hormona de crecimiento, la tiroides, por lo tanto aquella persona ¿cómo va a tener sistema inmune? Debilitado. ¿Qué más estaban diciendo? La dopamina, ¿para qué me sirve la dopamina? Para activar el sistema. Ya está, entonces ¿qué voy a controlar? Y vemos, ¿cómo va a ser entonces esta persona? Vamos a tener distonía, hipotonía. ¿Movimientos coordinados? No. Entonces, aquella persona que no ha sido controlada la fenilcetonuria, vamos a tener todas esas posibles manifestaciones clínicas. Sin embargo, la melanina es lo que yo le veo. Porque algunos pueden decir, ay, los niños son torpes, son muy atolondrados, entonces me estoy chocando, entonces no tengo coordinación y pasa desapercibido.
La melanina. Entonces voy a tener personas pálidas, aparte de cansadas, pálidas y qué más. Con el cabello claro, sin su plata, ¿cierto? Sin su plata. Los ojos también claros. Ojo, no es con el iris rojo. Ellos no van a tener de esa manera porque sería albinismo. Ellos no tienen albinismo. ¿De acuerdo? Ellos no tienen albinismo. Por lo tanto, van a ser niños que nacen, por ejemplo, de personas que tienen ascendencia o descendencia nativa, por ejemplo. Tenemos otro tipo de color de piel. ¿Qué más? ¿Cómo yo le distinguiré entonces de un albinismo? Por el color de los ojos. ¿De acuerdo? Por el color de los ojos. Aquí en el ejemplo estamos poniendo entonces la enfermedad de Tay-Sachs. ¿Qué pasa con la enfermedad de Tay-Sachs? No hay un control dietético. Ya está. Se olvidó su iPhone de nuevo. Ay, creo que... Enfermedad de Tay-Sachs. ¿Qué pasaba con la enfermedad de Tay-Sachs? ¿Qué le falta? Mortal, muy bien. Morir. Me morí con San Peter, ya. ¿Pero qué le pasó al niño antes de morir? Estaba sufriendo. Fallas neurológicas. ¿Cómo dio esas fallas neurológicas? ¿Qué le faltaba, qué le falta y qué le sobra? ¿Qué le falta? Estamos hablando de eso. ¿Aminoácidos le falta? No, pues estamos... ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué metabolismo está afectado en el PKU? ¿Qué metabolismo? El de las proteínas. Entonces acá estamos viendo catabolismo de proteínas. Aquí, ¿qué metabolismo está alterado? ¿Qué metabolismo? Carbohidratos. Ácidos. ¿Qué ácidos? ¿Qué ácidos? Cetoácidos. Me están dando ustedes la clínica. ¿Qué cosa decían que era la clínica? A ver. Muerte, ya, eso no. Habla de que fallas neurológicas. Entonces. El tejido va a ser las células nerviosas, sean nervios, todo. Ya. ¿Cómo afecta a las células nerviosas? Este de aquí, ¿en qué tejido está? El metabolismo de las proteínas. En el hígado. Las células nerviosas, ya está. ¿Qué metabolismo? Metabolismo del hígado. Todos los lípidos, ¿qué lípidos serán los que necesitan las células nerviosas? Las moléculas, ¿qué cosa? Ácido graso, los
triglicéridos, puede ser los gangliósidos. ¿Qué son los gangliósidos? Son aquellos fosfolípidos que tienen unas moléculas como cuáles. ¿Por qué son importantes para formar la mielina? Entonces, ¿cómo será la manifestación clínica? Problemas de coordinación. ¿Qué más? ¿Dónde más yo necesito? ¿Cómo lo voy a ver al niño? ¿Puede comer bien? ¿Puede digerir bien? ¿Qué cosa tiene? Fallo en su sistema simpático parasimpático. Los movimientos involuntarios. ¿Cómo se llama esa? Peri no sé qué. No hay peristalsis, ¿cierto? De todo eso. De todo el tubo. No hay peristalsis. Entonces, ¿cómo es la comida del niño? ¿Cómo ingeria? Parentera. Ustedes dicen pared, en vez de decir parental dicen parentera. Ahora sí es parentera. ¿Qué más? Entonces, ¿qué le faltará? ¿Puedo reemplazar mis gangliósidos con la comida? ¿Puedo? No. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de esta señorita o señor? No hay tratamiento. No hay cura, solamente hay tratamiento de los síntomas. Hasta que muere. Hasta que muere. Entonces esta persona que tiene fenilcetonuria puede sobrevivir, claro, y le han propuesto que sea un sensor de aminoácidos, así como ocurre con los glúcidos, ¿cierto? Cuando yo puedo poner mi sangrecita y observar cómo tengo los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le duele? ¿Cómo es la canción? ¿Qué le falta? Porque le falta. ¿Qué enzima? La hexoaminidasa A. Esta enfermedad que estamos viendo que es de carácter mortal en nacidos es hereditaria, congénita, heredada por mis papás. Hay otro tipo de TISAX que es en adultos. Entonces ahí ya no es hereditario, sino es de tipo espontáneo por disfunción de la epigenética, ¿cierto? Por eso es que pasa en los adultos. Entonces, ¿yo cómo voy a tener entonces que identificar el tipo de tratamiento? Mediante la identificación del metabolismo en donde está implicada dicha enzima. ¿De acuerdo? Entonces, todas las que vamos a ver ahora, dime. Entonces, ¿qué era lo que faltaba? La hexoaminidasa. ¿Y qué es lo que se acumula? Si acá se acumulaba fenilalanina, aquí se va a acumular, si no me equivoco, es un gangliósido GM2, GM2. Se acumula y no se puede renovar la membrana de la célula nerviosa, de todo tipo. Nervios, todo. Progresiva. ¿Preguntas? ¿Avanzamos entonces? No serían los cerebros, pero mejor que los cerebros. Listo, empezamos entonces con los antecedentes. Esa es la palabra, antecedentes. La historia, los antecedentes históricos. Estas enfermedades son de recién nacidos, por lo tanto, yo voy a averiguarlo. ¿Quién lo descubrió? Un señor pediatra. Un señor pediatra hace muchos años. Me dio el día 31, ahí está el autógrafo. No sé, pasó, viajó por el tiempo y me lo dio el papiro.
¿El papiro de qué año es? 1902. Un papirazo. Sí lo tengo, ¿verdad? No es que no estoy bromeando. Está escrito a mano. Sí. ¿Quién se lo va a leer? La profesora tampoco se lo ha leído. Porque hay muchas, es un poco de inglés un poco antiguo. O sea, también hay otros términos. No es el mismo inglés que se usa. ¿Qué dice el título? La incidencia de la captonuria. Un estudio químico de la individualidad. ¿Qué significa? Acá. Nosotros la semana pasada habíamos visto mutaciones en genes estructurales. Por lo tanto, yo podría decir, hay una individualidad de pieles. Y ahora es una individualidad, individualidad química, bioquímica, porque estamos hablando de metabolismo. Por lo tanto, una persona sana va a tener su metabolismo sano y una persona con una enfermedad del metabolismo va a tener metabolismo afectado o alterado. Por lo tanto, el Señor, y decían además que no eran iguales, entonces significa que un gemelo podrá tener el mismo metabolismo que su otro gemelo. No. ¿Por qué? Porque a los gemelos tampoco les gustan las mismas cosas. Parecidos. Se pueden poner la misma ropa algunas veces. Así son mis amigas también. Se ponen, yo quiero lo que tú te estás poniendo, se ponen, compran algo parecido. Pero no les gustan lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, al no gustarle los mismos tipos de alimentos, tampoco vamos a tener una expresión igual. ¿Cómo es que descubrió el señor Garrod una enfermedad del metabolismo? Descubrió la captonuria, el albinismo también. A su consultorio llegó niños con sus madres que estaban con desesperación porque los bebés venían haciendo pichi marrón. Tenían el pañalito con la pichita marrón. Uno le daba algún tratamiento, morían los niños. Al siguiente año venía la misma mamá con un nuevo niñito con la pichita marrón. ¿Era una sola persona? No, había muchas más. Por lo tanto, ¿qué pasó para que decía, ay, ¿qué nombre le voy a colocar al cartón? Una sustancia oscura. Le pone algo, ¿no? Se lo imaginó. Sin embargo, se encontró con los textos de Mendel, que decía, según la segunda ley, de padres sanos, tengo niños afectados, no literalmente, sino de fenotipos dominantes, aparecían niños sanos y niños afectados. ¿Y qué sabemos nosotros a partir de heterocigotos? Tenemos dominantes y recesivos. Por lo tanto, esos recesivos son los niños que murieron por la captonuria. Una momia. ¿Cuántos años tiene esta momia? No sé. A ver, tira un número. 3000 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Esta momia es sin caber. Sin caber. 4000. Listo. ¿Cuál es la característica de... ¿Es una momia peruana? No, es egipcia. Entonces acá hay más conocimiento. ¿Qué es lo que pasaba en Egipto o en la cultura de Egipto? Conservaban sus muertos, muy bien. Pero el chisme, ¿cuál es? Muy bien, se casaban entre familias. ¿Cómo se llama eso? Consanguinidad. No sé qué habrán dicho, pero no escuché. Consanguinidad. Entonces, como ocurría consanguinidad, no es que se casaba con el vecino. ¿Qué es lo que se hacía? Había la denominada homogenización genética. ¿Qué significa? Que yo voy a tener en una población cerrada los mismos tipos de alelos.
Por lo tanto, si yo tenía cruzamiento entre puros primos que son heterocigotos, yo voy a tener homocigotos con el pasar del tiempo. Cleopatra, ¿con quién se casó? Con su hermano. Era su primo y era su hermano. Claro, porque sus papás eran primos. Son primos y son hermanos. Ya, entonces, ¿qué pasaba ahí? Los niños nacían con malformaciones congénitas y con enfermedades recesivas. Por lo tanto, esta enfermedad recesiva, ustedes dijeron, ¿cuánto? 3.000 años. Entonces, no es algo de la época de Garrot, allá por los 1900, del siglo XVIII, XIX, XX. ¿Qué pasa? Estaba preponderante en un tipo de sociedad, cultura, región, en donde se practicaba, ¿qué cosa? Los matrimonios consanguíneos, entre familias. En la actualidad, en este país, Egipto, ¿habrá consanguinidad? ¿Sí o no? ¿Qué dice sí? Sí, sí. ¿Quién dice no? No. Sí hay. Sí hay. ¿Por qué? Por la cultura y qué más. Ya. No hay tantos hombres. Por los musulmanes, por la religión. ¿Qué es lo que pasa en la religión musulmana? Es muy diferente que en la católica. En la católica tú quieres competir, arrasas con quien quieras. Pero en la musulmana, una vez que haces un trato con una persona, hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo tengo amigos musulmanes. Egipcio. Tengo un amigo que es egipcio. ¿Qué es lo que me dice mi amigo? Cuando uno comparte comida, ya somos familia. Así es. Por lo tanto, desde siempre yo lo he visto como un hermano y siempre voy a ser, o sea, siempre, aquí hasta que me muera, ¿no? O hasta que se muera. ¿Cuál es la cualidad de este tipo de culturas religiosas? Por ejemplo, yo soy, tengo mi fábrica de ladrillos. Yo veo por allá, por una aldea más allá, que tiene una mina de arcilla. Y lo vendo. ¿Qué le digo? Agarro entre, no sé, mi sobrino nieto, digo ya, más o menos bonita, y le digo ya, con el bonito. Se casan para que yo siempre a ti nada más te compre la arcilla hasta que se acabe tu beta. ¿Cuándo se acabará esa beta? Pueden ser siglos. Entonces, estamos haciendo acuerdos, usando el matrimonio, usando el cruce de clanes, por así decirlo. Es económico. De igual manera, los judíos se hacen cruzamiento y después se queda ahí para que ¿cómo se llama esto? Los bienes se mantengan. Aquí no pasa eso, al contrario, se divide. Dame mi parte, dame. Por ese motivo todavía tenemos consanguinidad. De igual manera, en Estados Unidos, ¿qué otra comunidad habíamos visto en Estados Unidos? Los Amish. Los Amish. Ellos tienen entre la comunidad matrimonio. ¿Cómo vamos a descubrir la alcaptonuria? ¿Qué dice ahí? Mediante el pigmento cronótico. Ese pigmento cronótico es lo que hay en la piche marrón. ¿Sí o no? Sí, sí es. ¿Será el pigmento? No tanto, es un intermediario. Vamos a ver dónde está. ¿Cuál es la cualidad de este pigmento cronótico? Es un componente tóxico. Va a ser tóxico porque se va a acumular de manera crónica en tejidos como. ¿Qué tipo de tejido es estos? De los espacios intervertebrales.
¿Cuáles son las cualidades de estos? Son articulaciones, ¿cierto? ¿Qué hace esos espacios? ¿Qué hacen esas articulaciones? Constante movimiento. ¿Dónde más voy a encontrar entonces acumulación? En todas las articulaciones, profesora. Posiblemente, ¿dónde? En las extremidades. ¿En dónde? Hombros. Hombros, ¿qué más? ¿En dónde? Rodillas, ¿qué más? Entonces, en el caso del hueso largo más grande que es el fémur, en la cabeza del fémur se tiende a acumular con mayor frecuencia. Por lo tanto, ¿cuál sería el tratamiento? Prótesis. ¿Dónde más? Ya está, ya sacamos esta articulación. ¿Dónde más? Voy a ver que hay movimiento constante. En el corazón. En las válvulas cardíacas. Ya sean las arteriales, las válvulas mitrales, ¿no? No me acuerdo. La bicúspide y la tricúspide. ¿Listo? Entonces, los señores con el tiempo, o las señoras, van a tener que hacer reemplazo de válvulas. La fenilalanina es el precursor o el que va a entrar como primer componente del metabolismo de las proteínas para su obtención en los distintos metabolismos siguientes, ¿no? Van a ir hacia la dopamina, todos esos hormonas. ¿Qué tipo de molécula está alterada? Es la dioxigenasa del ácido mogenítico. Entonces, en un recién nacido, yo voy a ver qué cosa. La mamá le va a dar la leche. En la leche, ¿qué tipo de componentes vamos a tener? Obviamente vamos a tener glucidosilaz, la caseína, ¿cierto? La caseína. Lo primero que se ve en un recién nacido ha sido la orina. Nosotros ahora, para ver si una persona tiene alcaptonuria, se tiene que hacer la prueba de la aciduria homogenesis. Entonces, la persona al orinar, orina de esta manera, amarillito. Amarillito. Se tiene que dejar airear, así se dice. Se abre la tapita y se lo deja al medio ambiente. Un par de horas y se convierte en marrón. Por lo tanto, yo voy a ver prueba positiva. No necesito Biure, ¿cómo se llama el otro? Bradford, nada. No necesito nada de eso para poder hacer mi diagnóstico. ¿Qué otra cosa más? Cuando ya va avanzando en un adulto, preadulto, adulto chiquito, la acumulación en estos sitios de la esclerótica, ¿qué más tengo acá? El pabellón de la oreja y esto de acá que es la cabeza del fémur. Así se ve, como si se hubiera chamurcado. Entonces ahorita lo van a reemplazar, obviamente, ¿no? ¿Cómo se llama esta acumulación? Esto ya es pigmento cronótico. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Directamente el ácido homogentísico liberado en la orina. Cuando se acumula lo vamos a llamar pigmento cronótico y se va a llamar este proceso ocronosis. ¿Qué tipo de mutaciones? De todos los tipos. Sin embargo, ¿qué dice ahí la burbujita? Que ninguno hace más o menos severa la enfermedad. ¿Por qué? ¿En dónde ocurre dicha mutación? En estos palitos naranjas. ¿Qué será esos palitos naranjas? Este es el gen de la enzima. ¿Qué son esos? Estos sí es un dibujito ya que ustedes se ven cómo es. Son los exones. Son los exones y lo que está en negro son los intrones. Y por acá estará el útero. ¿Cuál es la característica de una enzima? Que la mayoría de su estructura va a ser
sitio activo. Por lo tanto, cualquier modificación que yo vea, sea de sentido erróneo, que es el más común, va a alterar dicho, ¿cómo se llama? Pocket. Bolsillo. Ese es bolsillo del sitio activo. ¿De acuerdo? Por eso no importa, ya se malogró. Por lo tanto, es disfuncional o es ausente. Actualmente, bueno, este es un registro de hace poco, 2019-2018, vamos a tener 1.233 casos reportados de acartón. ¿Dónde tenemos la mayor presencia de diagnosticados? En Europa. Listo. Entonces, como tenemos la mayor casualidad, casos, ¿no? La mayor cantidad de casos reportados, entonces ahí tiene que haber el llamado cribado neonatal, tamizaje, todo eso. ¿Dónde más? En Asia Pacífico, ya vimos aquí en esta Eslovaquia, acá hay otros, solamente que son principalmente países donde había monarquía, nobleza y todo eso. Asia Pacífico, la India. ¿Cuál es la característica de la India? Colonia inglesa y qué más. Tenemos una sociedad estratificada, en donde los ricos se casan con los ricos y los pobres se casan con los pobres. Aquí no es la de ¿cómo se llama? Ni de Blancanieves. ¿Cómo es este? La de Aladino. El Aladino era un pobre y se casa con la princesa. No, eso no pasa. África, Medio Oeste, Jordania. Tenemos aquí por religión. Y en Estados Unidos o en Norteamérica, Sudamérica, que son los más ausentes, ¿qué tendremos? ¿Cómo llegaron los casos acá? Por migración. No por migración de Europa. Eslovaquia forma parte del territorio ruso, por si acaso, o era, de la Unión, la URSS, ¿cómo se llama? Unión de Repúblicas Soviéticas, algo así. Claro que sí, pero es que tiene que pasar, ¿no? Es muy reciente, entonces va a seguir siendo así. Sí, pero no todos tienen, la mayoría de entonces, los alelos normales, ¿cuáles serán? Los alelos mutantes, ¿cuáles serán? ¿Qué tipo de herencia tenía toda la mayoría de estas enfermedades? Autosómica recesiva. Entonces, ¿quiénes serán los alelos mutantes? ¿Quiénes serán? ¿Cómo será el fenotipo de dicha persona? Homocigotos recesivos. Por lo tanto, van a tener el alelo A minúsculo. Esto no se debería estar explicando con ya delito. Alelos normales, ¿cuáles van a ser? Los heterocigotos, los homocigotos. Por lo tanto, es el alelo dominante. Debería tener aquí el alelo. Esto yo lo doy por sentado. Aquellas personas que tienen el alelo, por lo menos uno dominante, siempre van a tener enzimas funcionales, hasta que le llegue la vejez, obviamente. Aquella persona que tiene los alelos mutantes, ambos de papá y de mamá, recesivos, voy a tener sí o sí
una enzima deficiente, ausente, dependiendo del caso. ¿Qué tipo de metabolismo es? Es uno cíclico. Entonces, sustrato A, producto B. De nuevo, si es un ciclo, sustrato B, producto C y así sucesivamente. Muchas veces estos componentes de un ciclo metabólico pueden ser reemplazados por otros metabolitos. Sin embargo, hasta ahora que estamos viendo que no es de un ciclo, sino de una reacción lineal. Por lo tanto, si no hay A o si no hay B o si no hay E, vamos a tener alteraciones en las rutas metabólicas. Pasamos de un ciclo a una reacción lineal. Esta de aquí, que está en rojito, es la SAD, la reacción metabólica, la ruta metabólica SAD. Cuando tenemos una molécula que inicia una reacción, ¿cómo se llama? Precursor. Por lo tanto, tengo la precursora y cuando veo el último elemento de dicha ruta, se llama producto final. Los intermediarios, que son los sustratos, producto, también pueden ser afectados. Veamos, en esta caso solamente tenemos dos enzimas. Si yo tengo la enzima 1 como homocigoto recesivo, ¿qué es lo que va a pasar? Esto no existe. ¿Qué voy a tener? Acumulación del precursor. Cuando tengo acumulación de un precursor, ¿cómo se llama? Se produce el bloqueo de la vía metabólica. ¿Por qué se bloquea? Porque no tengo ninguno de los intermediarios ni el producto final. Entonces, como tengo acumulación, no tengo esto de acá, por lo tanto tengo ausencia del producto final. ¿Cómo se llama esto? Déficit del producto final. ¿Qué pasa si ahora la mutada es la enzima 2? ¿Qué es lo que sí tengo? Tengo la E1, por lo tanto, ¿habrá acumulación de precursor? Puede que sí, puede que no. Aquí, sí se va a acumular la segunda de todas maneras. Como se acumula, el cuerpo, el metabolismo, va a tratar de metabolizar de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre? Una reacción que aquí está de color celestito. ¿Cómo se llama esta nueva reacción? Se llama, o nueva ruta metabólica, activación de rutas metabólicas alternativas. ¿Por qué? Porque esta enzima 3 y esta enzima 4 no pertenecen a estas de aquí. Son foráneas. Son constitutivas. Una helicasa, por ejemplo, es constitutiva. ¿Qué es lo que va a pasar? El B a B2' ¿es algo nuevo? Podría decirte que puede ser un isómero, por ejemplo, por los dos, pero es casi lo mismo. Entonces van a venir una isomerasa para cambiarle la identidad y hacerlo transformable o atrayente para otra enzima que es diferente, que sí lo va a cambiar a algo diferente. Esto diferente, que es el producto final de que es nuevo, va a generar los llamados manifestaciones clínicas, pero de carácter tóxico. Es un producto tóxico. En este caso solamente son las iniciales y después vamos a tener lo tóxico o lo crónico. Ay, no, ¿qué pasó? Empezamos. Este dibujito de aquí. Esta es de verdad. No es serio, es de verdad. Es real. Aún. No es bamba. Esta es la base de datos en donde están todos los metabolismos de todos los seres vivos. Tengo bacterias, ¿qué más? Virus no, está hablando. Plantitas,
el sapito, la serpiente, los hongos, todo. ¿Dónde está? ¿Qué cosa reconoces? Nada, profesora, no sé nada, borrón y cuenta nueva. Aquí dice, esto puede ser cofactores, vitaminas, aminoácidos, carbohidratos. ¿Te das cuenta que todo esto es algo súper grande, viste? Y está interconectado. Entonces por acá debería estar la glucólisis, ¿cierto? Por ahí, mira cómo se une. Metabolismo energético. Aquí es el Krebs directo, ¿no? Por acá debe estar la lanzadera, eso, lo que pasa en la mitocondria. Muy bien. Entonces es algo complejo, por lo tanto, siempre van a haber intermediarios comunes. ¿Listo? Vamos a hablar de tres de los cuatro metabolismos importantes porque, como mencioné al inicio, pueden ser tratados por la dieta. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Y a partir de estas funciones voy a poder darme cuenta qué metabolismo está implicado. Entonces, ¿de qué se encargan los carbohidratos? De dar la energía. Por lo tanto, lo primero que voy a observar en un niño es que, el niño está cansancio, debilidad. ¿Qué más? Muchos de los glúcidos o de los monosacáridos o los trisacáridos son intermediarios de varias reacciones bioquímicas. Por ejemplo, el piruvato. Yo necesito el piruvato para el ciclo de Krebs, para el ciclo de ácidos grasos. ¿No? Si yo tengo problemas con los glúcidos, voy a tener problemas en la proliferación celular, ¿cierto? Porque voy a necesitar la glucosa. Entonces voy a tener ahí núcleo. Vamos a hablar acerca de la galactosemia clásica y de la intolerancia a la fructosa. Pregunta. Vamos a borrar acá. ¿Cómo obtengo galactosa? Porque este es el precursor, ¿viste? Este es un metabolismo de la galactosa. 3 pasitos. ¿De dónde obtengo galactosa? Galactosa, ¿de dónde obtengo galactosa? ¿De dónde obtengo? Galactosa, monosacárido. ¿A partir de qué polisacárido o disacárido se utiliza? Porque también hay un polisacárido de galactosa. Entonces, son 6 carbonos, monosacárido. Hace mucho tiempo también enseñaba bioquímica. Hace mucho tiempo. Y a mí me enseñó un cubano. Estos son todo terreno, ¿no? Para enseñar. Yo le he bajado, sé que puedo llegar a ese nivel, pero le he bajado porque no sé. Aquí a partir de que yo voy a obtener galactosa, señoritas, señores. Glucosa, galactosa, primero dígame los monosacáridos. Galactosa y voy a poner fructosa. Glucosa, galactosa, fructosa. Y ahora sí dime los disacáridos, serían 12 carbonos.
glucosa, sacarosa y maltosa. Listo. Muy bien, han googleado, me parece perfecto. Por favor, si no se acuerdan, tienen que ser sinceros con ustedes mismos. No estamos en examen sí ya lo podemos googlear. Listo, lactosa. Galactosa más glucosa. Sacarosa. Glucosa más glucosa. Glucosa por 2. Ya está. Glucosa por 2. Listo. Todos son de 6 carbono, de 12 carbono. ¿Cómo yo voy a transformar la galactosa en glucosa? Mediante el cambio isomérico. Listo, es la única manera. Todos tienen que llegar a ser glucosa porque así le gusta la enzima. Entonces, galactosemia, ¿qué debo evitar en los recién nacidos? ¿Ingesta de qué? Leche. De la leche. Igual que para la fenil, porque acá también tenemos caseína, ¿cierto? Proteína. Listo, yo tengo acá mi fuente de galactosa. ¿Cómo entra? ¿Cómo era? Por transporte facilitado primario, creo que era. Desde el intestino teníamos nuestra lactasa, ¿no es cierto? En el intestino tenemos nuestra lactasa, se va a romper en glucosa y galactosa. Por transporte facilitado va a entrar al flujo sanguíneo. ¿Y del flujo sanguíneo dónde se va a ir? ¿A dónde se hace el metabolismo de los glúcidos? Al hígado. Todo va a llegar al hígado. Entonces, como todo está llegando al hígado, ¿qué patología voy a mirar? Hepatomegalia. Hepatomegalia. Así como nosotros habíamos visto la hemoglobinopatía, donde se hacía dicho, sino el reciclamiento de los glóbulos rojos en el vaso. Teníamos estreno. Empezamos entonces. Como ya sé qué cosas tengo que evitar en estos pacientes, tengo que ver qué tipo de galactosemia voy a tener. Tenemos 3. Por lo tanto, estos 3 significan que voy a tener 3 partes del metabolismo de la galactosa, en el que al final mi producto va a ser glucosa. Siempre va a ser glucosa con algo más para poder entrar al ciclo de Krebs o a la glucólisis. Porque al ciclo de Krebs no entra glucosa, entra la acetil-CoA, ¿cierto? Listo. La galactosemia clásica o la galactosemia de tipo 1, tengo una enzima que se llama la GAL. ¿Cuál es lo que nosotros necesitamos recordar de un metabolismo? Es que cualquier molécula que ya tiene fosfato tiene que ser metabolizada. Y al no ser metabolizada, generamos una alteración más severa en el metabolismo. Entonces, ¿en dónde yo veo que está fosfatado? ¿En la galactosa? ¿O en la galactosa 1-fosfato? ¿O en la galactosa por allá? ¿Dónde está? Aquí, ¿cierto? Cuando yo no metabolizo esto, por lo tanto, la GAL siempre va a ser la de tipo 1 y la más frecuente. Galactosa más fosfato, tiene que venir un tipo de enzima. ¿Qué tipo de enzima le va a dar fosfato? Una quinasa. ¿Qué más? Una fosforilasa. ¿De quién va a obtener dicho fosfato? Siempre va a ser de ATP. Esto va a ser una deficiencia de tipo 2 menos frecuente que la de tipo 1. Si esta era ¿cuánto era anteriormente? 1001 en 35.000. ¿Cierto? Esto va a ser mucho menor. Tengo entonces la galactosa 1-fosfato, tengo que hacerla posible de que entre al ciclo de Krebs o al metabolismo energético. Voy a convertirla en galactosa UDP. ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene fosfato y el otro tiene UDP. ¿Qué tengo que intercambiar? Por lo tanto, necesito una transferasa. Galactosa transferasa.
ahí se queda el nombre, no, tengo que colocar los, ¿cómo se llama? Aquellos materiales que han sido intercambiados. ¿Cuáles son los materiales que han sido intercambiados? El fosfato y este UDP, que es el uridil. Por lo tanto, es la galactosa uridil 1-fosfato transferasa. La GALT. Yo tengo UDP galactosa y tengo UDP glucosa. ¿Cuál es la diferencia? Primero tengo galactosa y después tengo glucosa. Tengo que cambiarle su conformación molecular, sus átomos de hidrógeno tienen que cambiar. Por lo tanto, necesito una isomerasa o epimerasa. Galactosa, epimerasa. Y como no es cualquier galactosa, no es la de acá adelante, por si acaso es diferente, UDP galactosa. No es la misma, por si acaso. Cuando tengo la ausencia de esta enzima, galactosemia de tipo 3. Tipo 2, tipo 3, las menos frecuentes. O sea, de 1 en 35.000, ahora será mucho más. Recién nacidos con galactosemia. Cuando esto no se trata, no hay un tamizaje, los niños ya van a presentar máximo a los 2 meses hepatomegalia. Pueden llegar a tener ictericia, no tanto la ictericia, pero sí cataratas, y si hay daño en las cataratas, tengo daño cerebral. ¿De acuerdo? Aquí este niño tiene, ¿cómo se llama? Galactosemia. Entonces él fue diagnosticado a tiempo. VIP. Tiene retraso mental, posiblemente ya por algunos episodios en los que no se ha controlado, pero lo tenemos vivo. Metabolismo de la fructosa. Al igual que de la galactosa, tengo que llegar a ser usado en el metabolismo energético. Por lo tanto, aquí está la glucólisis y aquí está la síntesis de ácidos grasos. Tenemos dos tipos de afecciones en el que el metabolismo de la fructosa está alterado. El primero, que es asintomático y no mortal, es la fructosuria. La fructosuria tenemos la fructoquinasa alterado. Por lo tanto, cuando tenemos alterado aquella enzima que está utilizando lo producido por la fructoquinasa, se llama la aldolasa B. Esta ausencia genera la intolerancia a la fructosa. Por lo tanto, no voy a poder metabolizar. ¿Qué cosa voy a tener que evitar de mi dieta? Los dulces. Todos los dulces, todas mis frutas, todo lo bueno de la vida. Listo. ¿Qué tenemos aquí? Este niñito tiene ictericia, al igual que la galactosemia, teníamos presencia de ictericia. ¿A qué edad comienzan a comer frutas? Más de 6 meses, ¿no? Papilla. Aunque a veces las mamás les dan agüita de anís porque le duele el estómago, ¿no es cierto? Le duele el estómago, o para los gases le dan agüita de anís. Vamos a comenzar con algunos tipos de... Podríamos darles náuseas, vómitos, en vez de generar algo bueno, va a ser lo contrario. Entonces, ya tenemos cómo tengo energía, ahora tengo que almacenarla. ¿Cómo almaceno la energía? Mediante el glucógeno. Entonces, ¿dónde encuentro el glucógeno? En el hígado y en los músculos. Por lo tanto, debo recordar la glucogenogénesis y la glucogenólisis. Glucogenogénesis, glucogenólisis. Siempre acá está, mira, tengo una fosfatación.
después tengo la UDP. Siempre voy a obtener este tipo de sustrato. Esta UDP glucosa es para formar la cadena principal del glucógeno. ¿Cómo es la forma del glucógeno? Ramificado. Dependiendo de los enlaces glucosídicos de esas ramificaciones, voy a poder distinguir glucógeno de ácido, ¿cierto? Entonces, mediante el uso, por ejemplo, de la glucosa sintasa, voy a ir formando la cadena lineal y ya necesito formar las ramas con la enzima ramificante. Si yo estoy cansado, necesito energía, tengo que utilizar la desramificante al mismo tiempo que la que degrada la cadena lineal, no la ramificante. Si están afectados el hígado y los músculos, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones? Hepatomegalia, y si no tengo glucosa, hipoglucemia. Me convendría, ¿no? Que me pongo lo que quiero, pero al final voy a tener una pastilla. Musculatura, entonces voy a tener calambres. Empezamos. En la parte superior tenemos la formación, glucógeno, síntesis de glucógeno o la glucogenogénesis. El número 1, enfermedad de Bonier. En la enfermedad de Bonier, que la tenemos aquí, al inicio de la formación de glucógeno. ¿Qué es lo que hace? Glucosa y tengo G6P. ¿Qué será G? G de glucosa y 6 de ¿en qué carbono está yendo? El fosfato. Entonces, cuando yo tengo esta enzima, ¿qué enzima le da el fosfato? Una fosfatasa, una fosforilasa, una quinasa. Aquí está, es una exoquinasa. Dependiendo el nombre que le quieran poner, puede ser fosfatasa o fosforilasa. Esta etapa, como es de doble vía, por lo tanto puedo tener otras enzimas que participan. Cuando tengo la enfermedad de Pompe, estamos a nivel del lisosoma en el hígado o en el músculo, por ejemplo. Tengo la cadena lineal del glucógeno, acá ya estamos en la lisis o en el catabolismo del glucógeno. La ramificación es la enzima que ataca la ramificación está alterada, la número 9, la glucosilasa. Cuando yo estoy viendo la enfermedad de Cori, que es la número 3, aquí está. ¿Qué enzimas son? La 7 y la 8. Desramificantes. Una es, dice, 4-alfa-glucanotransferasa. ¿Qué significa esto? Que voy a cortar de las ramas y la voy a transferir ¿a dónde? No la voy a transferir a ningún lado. Ahí nomás va. Pero la 8 sí es la que va a transferir. Corta aquí y la transfiere a la cadena lineal. En la cadena lineal va a venir otra enzima que es en la enfermedad de McArdle, que es la glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Corta el enlace fosfolípido, el enlace glucosídico 1, ¿dónde es? No opuesto. Este es el 1,4. El 1,4 y le coloca la glucosa, su fosfato, para ser utilizado ¿dónde? Aquí. Y regresar a ser glucosa. La enfermedad de Bonier, ¿en dónde estamos viendo sus manifestaciones? Hígado, riñón, intestino. Aquí que tenemos otro nombre, glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué significa? Que yo voy a obtener esto como producto, la glucosa fosfatasa. La enfermedad de Cori está presentada aquí como de dos tipos. Y si
se acuerdan aquí, en el anterior teníamos dos enzimas que son de tipo desramificante. ¿Cuál es la diferencia? Aquí yo voy a tener el hígado y el músculo. Cori. El ciclo de Cori, ¿dónde ocurre? En el músculo. Muy bien. Entonces es ahí donde voy a tener la de tipo U. Este niñito tiene la enfermedad de von Wiener. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo? Palpación. Muy bien. Le están haciendo la palpación y ¿qué más? Están viendo en dónde termina el hígado, ¿no es cierto? Están viendo en dónde está la parte, ¿cómo se llama? La puntita del hígado, ¿no es cierto? Para ver, porque ahí está cierta parte donde debe llegar el vértice del hígado, ¿no? Ya tenemos cicatrices, por lo tanto este es un niño que ya ha sido tratado por una ¿qué será? Cuando le hacen la cirugía y le cortan el hígado, ¿cómo se llama? Exacto, hepatostomía. Bueno, ya ustedes saben. No me acuerdo ahora. Característica, como el niño no tiene una buena degradación de la, ¿qué estoy hablando? Formación, aquí en el von Wiener, formación de glucógeno, vamos a tener una ausencia de ¿qué? Es muy delgadito de músculo. Y también tenemos talla baja. Hepato, ¿cómo se llama? Hepato algo así, ¿no? Hepato algo, no me acuerdo. Aminoácidos. Ya vamos a acabar, no se preocupen, esto es rápido. Funciones de los aminoácidos es respuesta inmunitaria, también para las hormonas y el movimiento en el caso de las actividades. Aquí. Ya hemos hablado de la fenicetonuria, o sea, check. Tirosinemia, vamos a hablar. Estas no hemos hablado. Alcaptonuria ya hablamos. Cistinuria, que es parecido, pero que es de otra más abajo. ¿Dónde empezaba todo este metabolismo? Con la fenilalanina. Entonces tengo acá la tirosinemia de tipo 2. Tengo la tirosinemia de tipo 3 y acá más abajo la tirosinemia de tipo 1. Tenemos distintas partes de este metabolismo que se ve afectado. Sin embargo, ¿cuál es el precursor de todos estos? La fenilalanina, al igual que la captura. Por lo tanto, a este conjunto de enfermedades, junto con la fenilcetonuria, vamos a llamarles hiperfenilalanemia. Porque en algún momento del desarrollo de estas enfermedades vamos a tener la acumulación de este precursor. Aquí está el niño que tiene el fenotipo de fenilcetonuria. Cabello rubio, no se le ve el ojo, pero ¿qué se le ve en el rostro? Signos de retraso mental. En estos niños sí se le ve los ojos celestes o verdes. Aquí, la postura de las manos es característico, aquí está este niño. Y ya si tenemos casos que no han sido tratados a tiempo, microcefalia, retraso mental, convulsiones en algunos casos. El tratamiento de la fenilcetonuria, como se dijo en el video, es de suplementación de aminoácidos bien restrictivos. Empieza desde que nació, desde 0 años. ¿Y qué sí puede comer? Los alimentos, lo que hace feliz la vida, frutas. Pueda comer selva negra,
No, ¿por qué? Por el chantilly, por el chantilly, ¿cierto? Ahí tienes un leche. ¿Dónde más puedo encontrar fuente de fenilalanina? En un edulcorante. ¿Cómo se llama ese edulcorante que tiene fenilalanina? Ah, el amarillo. ¿Cómo se llama? Aspartame. El aspartame es fuente de la fenilalanina. Por lo tanto, ¿qué contendrá fenilalanina que creemos que es dulce? Todo lo que te gusta, lo que dice light, todo lo que dice light. ¿Qué más es? Acesulfame también. Entonces, como contiene fenilalanina, nosotros tenemos que ver en esos países donde hay frecuencia de fenicetonuria una etiqueta que diga contiene fenilalanina. Ajá, aspartame, voy a poner. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene. Me lo voy a buscar. Contiene fenilalanina. Ajá, acá está en inglés. Lo que pasa es que podrías decir, tenemos que buscar el código del aspartame. Porque a veces sí, no sé qué, aparecen unos códigos. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Ahí está. Fenilcetonúricos, contiene fenilalanina. Coca-Cola Diet, ¿ves? En la Diet. En la de dieta, la característica, ¿no? También, bueno. Mejor la clásica, el Finalizamos con los lípidos, jóvenes, para ya vayan a su recreo. Característica principal que tenemos que recordar de los lípidos es que es también el sustrato energético secundario. Primero son los carbohidratos, después son los lípidos y después puede ser activado lo de los aminoácidos. Característica de estos metabolismos alterados, la hiperlipidemia, ya lo hemos visto un tipo la semana pasada. Vamos a tener hormonas alteradas en algunos casos y las membranas. Sin embargo, como se puede controlar por dieta, que vamos a ver, enzimas del metabolismo que ocurre en el hígado. En el hígado va a ocurrir el metabolismo de los ácidos grasos. Vamos a tener ácidos grasos de larga cadena, de cadena media y de cadena corta. Tenemos esas tres enzimas. Vamos a ver el de cadena media. ¿Cómo es esta enfermedad? Tenemos metabolismo de las cadenas largas, se van a cortar y vamos a tener cadenas medias. Al llegar la presencia de cualquier cadena media, viene esta enzima que se llama la circoenzima desogenasa de las cadenas medias de los ácidos grasos. Como no hay, se va a acumular. ¿Qué es lo que genera entonces esta patología para que sea mortal? Que nosotros debemos evitar el ayuno. Porque como no hay nada de comida, no hay glucosa, tenemos que activar el metabolismo, el corte. Entonces, el ayuno se le llama el evento gatillo. ¿Cuánto tiempo entonces voy a tener que tomar en cuenta para poder salvar a dicha persona? ¿En cuánto tiempo se activa en el ayuno este metabolismo de la digestión? 24 horas. 8. Según el tratamiento, no más de 6 horas. Porque cuando se pasa de ese tiempo comenzamos a tener náuseas, vómitos
y después vamos a llegar a una crisis en la cual va a ser la muerte. Por eso, siempre tenemos que estar con esto que es el control mediante el glucómetro de la glucosa en sangre y para ayudar una suplementación durante todo el día de la carnitina. ¿Qué es lo que hacía la carnitina? ¿Qué es lo que hacía la carnitina? ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese movimiento? Síntesis de ácidos grasos. ¿Qué hace? Hace transporte, ¿no es cierto? Transporte de ese aminoácido graso que está siendo metabolizado. Entonces estamos llevándolo hacia la mitocondria, ya no hacia el lisosoma, ¿de acuerdo? Para que sea metabolizado. Listo. ¿Qué salió? Esa diápono la puedo enviar. Está en el... Ya te lo dije. Aquí estás en el baño. ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Mirando un de las personas. ¿Cuál es el? ¿Qué cosa tiene? Alcatonuria, dice Pichi marrón, acumulación, algo de la esclerótica. Como una comparación con algo desarrollado. Padres consanguíneos, obviamente tiene que ser hipopigmentación de la piel, desarrollo psicomotor, luxación de cristalino, glaucoma bilateral. ¿Qué cosa será? ¿Qué puede ser? Con la hipopigmentación, ¿qué puede ser? Una hiperfenilalanínemia directamente, porque podemos tener, ¿qué cosa?
ausencia de melamina, desarrollo psicomotor. En los niños con fenilcetonuria también teníamos problemas, teníamos convulsiones. Luxación bilateral, cataratas, por ejemplo, pero eso ya es con el tiempo. Hemiparesia, ¿qué es hemiparesia? ¿Qué es hemiparesia? Parálisis, ¿cierto? Una parálisis. Entonces, ¿cuál de todas las enfermedades que hemos visto tiene compromiso del sistema nervioso? Todas van a decir. Ya hemos dicho, la fenilcetonuria. ¿La alkaptonuria también podría ser? Sí, pero no dice de qué. No hay un pronóstico. Puede ser la fenilcetonuria. Puede ser también, ¿qué cosa? No me ponen aquí nada más, ¿no? Podría también ser una cistinuria, porque es de la... Listo, terminamos, les doy sus hasta la media, 3:30.